Sí, bueno, tenemos varias actividades. Una va a ser ya el día sábado, que va a ser la presentación de un trabajo que se llama Las tomas del Termap del 2004. Está en marco. Esta conferencia en realidad es un trabajo que ha sido publicado en un libro que abarca la conflictividad y el tema de los desocupados en todo el país. Es una publicación nacional donde ahí nosotros participamos con ese trabajo. Y después el día martes creo que es, el lunes, perdón, vamos a presentar con Susana el libro que hicimos que se llama Hacer la historia, no solo escribirla, que es un rescate de las jornadas Hacer la historia, que es un proyecto que se realizó durante 1994 al 2014, donde se realizaban congresos de historias de todo el país. Susana, comentanos cómo fue hacer este libro, hacer la historia, cómo lo abordaron ustedes metodológicamente, cuánto trabajo le tuvieron que poner como para poder llegar a esta publicación. Bueno, el libro rescata, como decía Miguel, una experiencia de resistencia, nosotros decimos dentro de la universidad pública, como fueron las jornadas Hacer la Historia, que sí, empiezan en 1994, se originan en la Universidad Nacional de Rosario. La impronta se la da Irma Antoniazzi, una licenciada en Historia, militante del PRT, presa, política y exiliada. Cuando retorna a la Argentina es una de las impulsoras del MODEPA y de estas jornadas. Que el mérito que tienen, que a diferencia de otras jornadas típicas de la especialidad, en esta jornada de Hacer la Historia se empiece a hablar de temas que eran tabú al principio de los 90, como por ejemplo lo que fue el golpe militar, la deuda externa, la lucha armada, los desaparecidos, incluso la reforma del Estado en los 90, la historia reciente y la historia presente, cuando aún hoy muchos mantienen esa creencia de que para ser objetivo en la historia, lo cual le quita el carácter científico, esa mirada, deben transcurrir 50 años. No, en la jornada Hacer la Historia se trabajaba la historia reciente y recorren todo el ciclo de resistencia que se inicia a nivel nacional en el 93, del 1993 del siglo pasado, con el santiagueñazo, hasta el argentinazo del 2001 y luego todo el ciclo del gobierno democrático popular que se inicia en el 2003 al 2015. Las jornadas acompañan todo ese proceso y viendo a la universidad como un espacio de resistencia y de una historia transformadora de la sociedad. Entonces, bueno, a nosotros nos parecía interesante, junto con Irma Antoniazzi, accedimos a los archivos personales de ella, a todos los libros que publicó este grupo que se denominaba Hacer la Historia, y a otra documentación, a nuestra misma participación, porque como jóvenes investigadores en los 90 participamos con un trabajo referido a las tomas de la mina de Río Turbio en las jornadas de Hacer la Historia en su momento, y bueno, es una recopilación a través de 7 capítulos de lo que fue esa experiencia, con trabajos de Irma Antoniazzi, con entrevistas realizadas a muchos de los protagonistas, entre ellos el profesor Nicolás Íñigo Carrera, del PIMSA, del Programa de Investigación de los Movimientos Sociales en Argentina, que justamente nos va a acompañar el lunes en la presentación en la Feria del Libro. El lunes, feriado, el día 17, ¿no? A las 19 horas va a estar Nicolás acompañándonos en el libro Hacer la Historia. Miguel, se viene por supuesto este trabajo que ustedes vienen desarrollando, donde también ustedes abordaron en su momento lo que fue la crisis del 2007 aquí en la provincia de Santa Cruz, ¿no? Que todavía, de la cual se sigue analizando y cuál fue el impacto de aquel momento político especial de la historia de nuestra provincia. Sí, bueno, eso es un trabajo que nosotros hicimos en su momento y que publicamos en los anuarios de PIMSA. Y que bueno, nosotros lo vimos a ese movimiento de los empleados estatales, provinciales, como un momento también que se va hacia la parte política, porque ahí comienza a construirse un bloque opositor al gobierno o al kirchnerismo, por así decirlo,
Y bueno, todavía se sigue hablando de eso porque muchos de los candidatos que hoy aparecen en algunas listas abrevaron de aquellas luchas y bueno... La historia se sigue escribiendo, ¿no? Sí, bueno, algunos por ahí magnificaron lo que fue en realidad el 2007, que comenzó siendo un reclamo salarial concreto y terminó siendo transformándose después en un hecho político que cambió a gobernadores, a ministros, pero en realidad fue una cuestión que, como dice uno de los testimonios ahí en ese conflicto, con plata se arreglaba y enseguida se tranquilizó porque no se transfirió toda esa movilización popular de lucha que hubo en las calles a lo electoral, porque a los meses después hubo elecciones y el ganador de ese momento fue el Frente para la Victoria.